este nuevo libro de Escuela Sabática, que es el libro de Isaías. El pastor Sergio Martorell muy amablemente aceptó la invitación de podernos dirigir en este inicio de trimestre una visión panorámica de lo que es el libro de Isaías, y hoy concretamente, viernes noche, nos hablará de Isaías, su libro y su mundo, como introducción. Mañana tendremos el sermón del sábado en Urgel, a cargo también del pastor Sergio Martorell, y el sábado por la tarde también tendremos otra sesión. Estáis todos invitados. Y no le quiero robar más tiempo. Muchas gracias, Sergio, por aceptar, y estamos ansiosos de escuchar el mensaje que tienes que dirigirnos. ¿Dónde va? Pues muchas gracias, Conchi. Primero por la invitación, porque siempre es un privilegio hablar de la palabra de Dios. Así es que gracias por confiar en mí para presentar un tema tan complicado como el libro de Isaías. Gracias también al pastor Moreno, porque sé que formáis un buen equipo y que habéis estado detrás de todo esto, y por la buena labor que estáis haciendo en la Escuela Sabática con tantas temáticas y tantas iniciativas para el estudio de la Biblia y para seguir creciendo en unos tiempos en los que como pueblo necesitamos crecer y necesitamos aferrarnos al Señor como nunca lo hemos hecho antes. Así es que el libro de Isaías no viene más que a reforzar esta idea de confiar en el Señor por encima de todo, por encima de las crisis, por encima de cualquier cosa que ocurra. Porque lo que vamos a ir viendo a través de este estudio es que los tiempos de Isaías son idénticos a los tiempos que estamos viviendo. Isaías atravesó dos crisis tremendas que duraron años, en el que el pueblo de Dios andó a la deriva, sus dirigentes también. Pero finalmente el Señor envió a este profeta para poder encauzar, dirigir. Ya sabéis que Dios siempre envía, en momentos de grandes crisis, envía profetas al pueblo de Dios para encauzarlo de nuevo o para darle avisos del peligro que está corriendo a nivel espiritual si no confían en Dios, si se alejan de Dios, si olvidan estudiar su palabra. Y este es el medio ambiente que nos encontramos en el libro de Isaías. Voy a compartir pantalla. Vamos a ver. Bueno, pues el nombre de este libro en hebreo sería Yesaya, que significa el Señor salva. Es interesante que es el propio nombre del profeta, porque él está convencido, su vida así lo demuestra, que el Señor salva a pesar de nuestras circunstancias. El Señor va a buscar salvarnos, no importa lo que pase, y va a hacer lo indecible para que finalmente yo me rinda a Él y para que finalmente Él pueda un día pasar la eternidad conmigo. Así es que no hay mejor nombre para este libro, que fue escrito en hebreo no mucho después del 701 a.C., porque Dios busca mostrar su salvación permanente a su pueblo, inclusive aunque su pueblo esté en una apostasía tan grave como la que descubrimos en el mensaje de Isaías. Sabéis que fue contemporáneo de Oseas y Miqueas. Sabéis que en esta época el pueblo de Dios estaba dividido en dos grandes facciones, vamos a decirlo así, o territorios, 10 tribus al norte y Judá al sur. Isaías va a trabajar especialmente con Judá. Va a trabajar desde Jerusalén. Va a intentar dirigir a los reyes de Jerusalén para salvarlos de las manos de un imperio terrible que está surgiendo en el horizonte, que finalmente en pleno ministerio de Isaías acabará con las 10 tribus del norte y se las llevará a la esclavitud para siempre. Aún así, el pueblo de Judá no entiende la gravedad de la situación, creen que a ellos no les va a pasar,
y finalmente se ven rodeados por los asirios, hacen pactos de todos los tipos que Dios no aprueba, desconfiando de Dios, finalmente no sirven para nada y Dios los salva de una manera prodigiosa y milagrosa a pesar de ellos mismos y a pesar de su falta de fe. Aquí tenemos una imagen, una reproducción fotográfica del gran rollo de Isaías. Mide 7,34 metros, lo vimos con vuestro pastor en el viaje que hicimos a Israel, un sitio maravilloso. Allí tienen estos pergaminos guardados en una especie de búnker fenomenal, a prueba de bombas. Parece que todo se enterraría bajo el suelo en el caso de que hubiera cualquier problema, ¿verdad? Pues aquí está el manuscrito mejor conservado que se encontró en los grandes hallazgos del Qumran. Es realmente el único manuscrito completo, absolutamente completo, que se encuentra en las cuevas del Qumran. Contiene todo el libro de Isaías en hebreo, probablemente escrito por un escriba de la secta judía de los esenios. Sabéis que fueron ellos los que guardaron estas ánforas en las cuevas cuando posiblemente se vieron asaltados por el Imperio Romano. Y es un manuscrito que fue escrito en torno al siglo II a.C., por lo tanto es al menos 1000 años más antiguo que los manuscritos masoréticos completos más antiguos que tenemos. Por lo tanto, fijaros, es un libro antiquísimo, de los pergaminos más antiguos que se conservan de la Biblia. Isaías es el libro del Antiguo Testamento más citado en el Nuevo Testamento. Es una auténtica joya para los escritores del Nuevo Testamento. Así consideraron a Isaías. Hay 66 citas directas de Isaías en el Nuevo Testamento. 20 de los 27 libros del Nuevo Testamento tienen citas directas y más de 80 alusiones indirectas. Así es que el libro más citado del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. Todo para mostrar solo una cosa: que Jesús es el Mesías prometido y esperado, porque este es el tema central del libro de Isaías. Esto indica que Isaías es el profeta mesiánico por excelencia. Por eso el Nuevo Testamento, que tiene que demostrar que Jesús es realmente el Mesías, automáticamente tira del profeta más mesiánico de todo el Antiguo Testamento para demostrarlo. Está formado este manuscrito por 54 columnas que contienen los 66 capítulos del libro. Así es que es interesante que la Biblia se estructura de manera muy similar al libro de Isaías. Lo podemos ver aquí. Veis que tenemos 66 libros en la Biblia e Isaías tiene 66 capítulos. Pero es que hasta las temáticas del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento se parecen dentro de la doble gran división que generalmente se considera que tiene el libro, ¿verdad? Así es que tenemos, voy a poner esto aquí al lado porque está tapándome todo, tenemos 39 libros en el Antiguo Testamento y tenemos 39 capítulos que me hablan en el libro de Isaías de lo mismo que me habla el Antiguo Testamento, que es sobre todo la ley de Dios y el gobierno de Dios, es decir, cómo Dios dirige la historia a través de las profecías, cuidando a su pueblo, dirigiendo. Así es que tendríamos los 39 primeros capítulos del libro de Isaías que tocan prácticamente la misma temática que todo el Antiguo Testamento. Y finalmente tenemos los 27 capítulos finales que coinciden con los 27 libros del Nuevo Testamento porque se centran especialmente en la gracia y la salvación de Dios mediante el Mesías, mediante, veréis, las tres grandes figuras que Isaías presenta justamente sobre Jesús. Esto es una forma simple,
o curiosa de entender la estructura del libro de Isaías, cuya erudición se eleva como un imponente palacio en medio del Antiguo Testamento. ¿Sabéis? Isaías se le considera el Pablo del Antiguo Testamento, porque su erudición, su poesía, su prosa, todo su lenguaje es de una riqueza impresionante. Se han calculado un glosario, es decir, palabras que utiliza el profeta. Sabéis que cuanto más palabras utiliza una persona, más riqueza de vocabulario tiene y más preparado se le considera. Pues tiene un glosario el libro de más de 2000 palabras individuales empleadas por este profeta y, sobre todo, es un erudito, igual que Pablo, curiosamente. Él intenta demostrar a través de su teología que es absolutamente cristocéntrica, que Cristo iba a venir y que Cristo es el que va a culminar, el que va a realizar toda la historia de la salvación. Para Isaías, la justificación por la fe no es solo una verdad que debemos proclamar el sábado en la iglesia, sino algo que debe transformar completamente nuestra vida y debe vivirse todos los días de la semana. Esto es lo que Isaías intenta mostrar a su pueblo a lo largo de todo su libro. Esto es lo que el rey Acaz no entendió, no quiso plegarse a este mensaje, y el rey Ezequías, que fue un buen rey, pero tristemente es un rey que finalmente, cuando llegan las grandes decisiones, acaba plegándose a la política, a la diplomacia de su época, y acaba sucumbiendo a eso en vez de confiar plenamente en Dios. Así es que podríamos decir que Ezequías también olvidó, sobre todo al final de su vida, olvidó este mensaje. Y estos reyes ocasionaron las dos crisis más terribles que tuvo el gran ministerio de Isaías, que duró cerca de medio siglo. Así es que en vez de confiar en Dios ciegamente y dejarse transformar por Él, confiaron en el gobierno, las políticas y los pactos que hacían entre países para lograr salvar estas crisis. Estos dos reyes prefirieron confiar en sus decisiones personales, fundamentándose en la mundanalidad, en la fuerza de sus ejércitos y en las alianzas políticas. El breve contexto histórico del ministerio de Isaías, ahí tenéis una cronología que os muestra dentro del círculo rojo en qué periodo actuó Isaías. Y tenéis especialmente esas especies de rayos rojos en el 722, ahí justamente donde está ese rayo rojo, es cuando los asirios finalmente acabaron con las 10 tribus del norte, en pleno ministerio de Isaías. Y toda esa crisis tremenda le sirvió a Isaías para seguir predicando con más fuerza, preparando a ese pueblo y anunciándole que finalmente, en el 586, las invasiones babilónicas que comenzaron en el 600, ¿verdad?, a través de 3 invasiones, finalmente acabarían completamente con el pueblo de Dios, con el templo, con Jerusalén, y serían llevados todos al exilio debido justamente a el problema que vamos a ver que tiene ese pueblo en el libro de Isaías. Así es que podríamos decir que Isaías desarrolló su ministerio en Jerusalén desde el año que murió el rey Uzías, que fue en el 740 a.C., al que le siguió el reinado de Jotam, que reinó del 740 al 732, luego le siguió Acaz del 732 al 716 y Ezequías del 716 al 687, y posiblemente vivió y murió, hay que decirlo, bajo el reinado de Manasés, o a los pocos años de haber comenzado su reinado, Manasés. Según el Talmud de Babilonia, Isaías fue asesinado, aserrado, se escondió en un tronco huyendo de sus perseguidores, y
sin dejarle salir del tronco, aserraron el tronco, matándole a él dentro, por Manasés. Esto fue durante el reinado de Manasés. Se cree que poco después que comenzó este reinado, aproximadamente en el 686 a.C. Ay, mañana no va a ser video dice. De modo que el ministerio de Isaías abarcó, como hemos dicho, algo más de medio siglo. Durante el reinado de Uzías hubo paz, debido a que el gran imperio asirio estaba adormecido. Pero en el 745 subió al trono el ambicioso Tiglat-Pileser III, que reinó del 744 al 727, y fue seguido, este rey que le gustaba conquistar muchísimo, fue seguido de 3 reyes con las mismas ambiciones imperialistas. Ellos querían montar un imperio mundial. Así es que le siguió Salmansar V, que reinó del 726 al 722, Sargón II, que reinó del 721 al 705, y Sennacherib, que es muy conocido en la Biblia por la invasión fallida que hizo a Jerusalén con el profeta de Dios en Jerusalén y bajo el reinado de Ezequías, que reinó del 704 al 681. Salmansar V sitió Samaria durante 3 años y cayó en el 722-723, poniendo fin definitivamente a ese reino del norte, conocido por Israel o por las 10 tribus. Y unos años más tarde el ejército asirio, liderado por Sennacherib, fue destruido por un ángel del Señor a las puertas de Jerusalén. Fijaros, cuando todos habían confiado en las alianzas que habían hecho especialmente con Egipto, Egipto les falló estrepitosamente y no pudo venir en socorro de ellos. Así es que todas las alianzas, todos los movimientos políticos que intentaron hacer en contra de los consejos que Isaías les estaba dando, fracasaron estrepitosamente, y finalmente, si no llega a ser por un prodigio de Dios, pues Sennacherib hubiese invadido Jerusalén y ahí hubiese terminado prácticamente la profecía, porque Jesús no hubiera podido nacer, todos hubiesen sido llevados a la esclavitud y ahí hubiera terminado todo. Así es que Dios había prometido en el Antiguo Testamento a Judá, desde la época de Jacob, que el cetro no sería quitado de su mano hasta que viniese Silo, que es un nombre que se le da al Mesías en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, a pesar del pueblo, a pesar de su apostasía, a pesar de que el rey Ezequías tampoco confió en Dios en los últimos momentos, a pesar de todo eso, Dios mandó a su ángel, y fue un ángel, el ángel del Eterno, el que acabó en una sola noche con un ejército asirio de miles y miles de hombres. Así es que cuando esto ocurrió, Sennacherib escapó, regresó a su tierra, donde fue asesinado finalmente por sus propios hijos en el 681. Isaías tuvo que enfrentar 2 grandes crisis en su ministerio. La primera crisis fue la crisis bajo el reinado de Acaz. Acaz fue el 12º rey de la dinastía davídica que reinó sobre la casa de Judá. Se le recuerda por su idolatría, se le recuerda por haber hecho pasar por el fuego a sus propios hijos buscando el favor de dioses paganos para poder vencer a sus enemigos. Finalmente también construyó un enorme altar pagano en el atrio del templo, hizo pedazos gran parte del mobiliario de bronce que había en el atrio, posiblemente para pagar tributos a Siria y a los asirios, y cerró las puertas del templo e hizo templos y altares para sí en todos los rincones de Jerusalén. Cuando Isaías le pide a Acaz, frente a la crisis que se le viene encima, porque se han unido Israel, ¿verdad?, con los sirios, no con los asirios, sino con los sirios, se han unido para hacerle la guerra a Judea, y tiene un problema tremendo, e Isaías le pide que confíe en Dios, que le pida una señal, que Acaz
rehúsa el llamamiento de Isaías a tener fe en Dios y prefiere someterse a los asirios para que le librasen de la amenaza del norte. Así es que pactó con los asirios, que era ese imperio que estaba surgiendo más al norte todavía, y finalmente los asirios acabaron con Israel y acabaron con Siria también. Así es que esta solución a corto plazo fue el fin a largo plazo de la dinastía real davídica. ¿Por qué? Porque Acaz fue el último de los reyes que se mantuvo en libertad, más o menos, porque todos los demás reyes a partir de ahí van a ser reyes que van a estar bajo el dominio primero de los asirios, rindiéndoles tributo y pagándoles muchísimos impuestos para que no les invadieran, y más tarde Babilonia, que terminó con toda la dinastía davídica definitivamente en el exilio babilónico. La segunda gran crisis fue bajo el reinado de Ezequías. Sabéis, Ezequías fue un rey reformador, un rey que se mantuvo fiel a Dios gran parte de su vida, pero tuvo fallos muy importantes en momentos muy vitales. Es cierto que Ezequías, que fue el hijo de Acaz, ¿cómo puede salir un hijo tan bueno, aparentemente? Porque la mayor parte del tiempo de Ezequías fue un hombre fiel a Dios. ¿Cómo puede salir un hijo así y un padre tan malvado? Bueno, pues este hombre reparó y limpió el templo, reorganizó los cultos religiosos, celebró una Pascua a la cual invitó a las 10 tribus, porque todavía los asirios no se las habían llevado, quitó los lugares altos, destruyó los ídolos, es decir, hizo una reforma y un reavivamiento dentro del pueblo de Dios grande. Tanto es así que tuvo una gran prosperidad, Dios le mantuvo el reino por muchos años, construyó ciudades, fortificó los muros de Jerusalén, trajo agua a su interior a través del túnel de Siloé. Fue una obra tremenda la que hizo este rey con ese túnel, que todavía hoy se puede visitar e ir por las galerías inundadas de ese túnel. Isaías influyó mucho en este rey para que se mantuviese fiel a Dios, confiando en Dios. Pero bajo la constante opresión militar asiria, finalmente se plegó a las diplomacias y a las políticas, ¿verdad? Dejando de confiar parcialmente en Dios, hizo alianzas con Egipto y también insinuaciones amistosas a Babilonia, que en ese momento estaba también iniciando su levantamiento. Pero todo esto fue un gran fracaso del que solo le libró Dios. Así es que Isaías aprendió una lección fascinante, que en medio de las crisis más portentosas no sirve de nada confiar ni en los políticos, ni en los ejércitos, ni en la fuerza del ser humano, ni en las promesas del ser humano. El único que es fiel a sus promesas y se ha prometido que te librará pase lo que pase, es Dios. Y esto lo aprendió tristemente Ezequías en aquel terrible asedio de los asirios, cuando en una noche el ángel de Yahvé exterminó a todo el ejército invasor, 185.000 guerreros. Isaías fue enviado por Dios, por lo tanto, para ayudar y guiar a su pueblo en medio de estas crisis formidables, y las empleó para hacer constante tipología de los tiempos del Mesías. ¿Cómo se estructura el libro de Isaías? Es muy importante entender la estructura de un libro para poder comprender el libro. Si no, al final leemos y decimos, ¿y ahora por qué me dice esto y me dice aquello? No tiene nada que ver aparentemente con lo que acaba de decir, tiene todo que ver. Todo está estructurado, todo está pensado milimétricamente, pero para eso hay que hacer profundos estudios analizando las estructuras que finalmente nos permiten no perdernos ni construir fuera de lo que el profeta ha pretendido mostrar. Así es que tenemos
El libro de Isaías y su estructura se basa en estos tres grandes temas. Realmente el libro de Isaías es una trilogía sobre el Mesías en el que me muestra, primero, de los capítulos 1 al 37, al Mesías rey, es decir, el rey David como tipo de el hijo de David, que será el Mesías de la estirpe y del linaje del rey David. Así es que para Isaías el maravilloso reino de David se convierte en un tipo del increíble y maravilloso reino que el Mesías traerá. Pero este reino que David, o el descendiente de David, el Mesías, traerá, no será posible, será imposible, si no actúa el siervo, que es la segunda gran imagen que me presenta el libro de Isaías de Jesús. ¿Quién es el siervo? Bueno, pues es justamente de los capítulos 38 al 55, Isaías intenta mostrarme con todo detalle quién es el siervo. El siervo es el Jesús hecho hombre, el Jesús que viene a servir al ser humano, el Jesús que viene a morir por el ser humano. Es decir, a través del siervo, Isaías intenta presentarnos todo el ministerio terrenal de Jesús que culmina con su muerte en la cruz y su resurrección para lograr perdonar nuestros pecados. Fijaros que sin la actuación del siervo es imposible que ese reino davídico pudiera formarse nunca. Y tampoco podría surgir el conquistador ungido. El conquistador ungido es un título que está basado en lo que aparece ahí en los capítulos 55 al 66, ¿verdad? Que es Ciro. Ciro es el único conquistador pagano, vamos a decirlo así, que fue llamado por Dios mi Mesías. Mesías significa ungido. Así es que Ciro, que liberó al pueblo de Dios, a un remanente del pueblo de Dios, de las garras y la esclavitud de Babilonia, se convierte en un tipo de Jesús en su segunda venida, que viene como un conquistador ungido, ¿verdad? ¿Para qué? Pues justamente para liberar al pueblo de Dios de la opresión babilónica, de esa Babilonia del fin del tiempo, que finalmente dominará el mundo entero e intentará esclavizar al mundo entero bajo una falsa salvación. Bien, pues la obra de este conquistador ungido, que es la obra de Cristo en todo el tiempo previo y su segunda venida, se relata de una manera fascinante de los capítulos 55 al 66. Hay que tener muy en cuenta esto para poder, cuando estudiamos los diversos capítulos, entender qué es lo que me está queriendo presentar Isaías. Así es que Isaías es el profeta con más profecías mesiánicas de toda la Biblia. Mis hermanos, hay estudios realizados, yo no tengo tiempo de mostraros esto, pero sería fascinante mostraros la cantidad de profecías directas. Se calculan unas 57 directas y muchas indirectas, porque a través de los símbolos y la tipología que llenan el libro de Isaías, él hace constantes referencias al Mesías. Así es que 57 directas y muchas indirectas. Y, por supuesto, en este estudio no vamos a entrar para nada porque este pastor, y espero que ninguno de vosotros cree en ello, en esos tres pretendidos Isaías, que según la alta crítica, esa forma de estudiar la Biblia que surgió en el siglo XIX, ¿verdad?, con el racionalismo, bien, pues dividieron al libro en capítulos 1 al 39, que consideran que fue un profeta que se llamó Isaías, que escribió esos capítulos del 1 al 39, ¿verdad?, y que vivió pues ahí en la última mitad del siglo VIII antes de Cristo. Luego los capítulos 40 al 66, que esta alta crítica consideró que no fue escrita por el profeta Isaías, sino por un señor o un grupo de personas que emplearon el seudónimo de Isaías
para meter sus escritos dentro del libro de Isaías y que ellos denominan el Deutero-Isaías, ¿verdad? Que vivió, esta persona vivió, según esta alta crítica, entre los exiliados judíos en Babilonia hacia fin de los años 70 de la cautividad. ¿Por qué? Porque ellos dicen, la alta crítica no creen ni en la profecía, ni en la revelación, ni en la inspiración, no creen en nada de esto. Creen que la Biblia se ha construido a través de capas que han ido creando a través de tradiciones a lo largo de los siglos, pues una serie de personas humanas en las que Dios no ha intervenido, por supuesto, para nada. Entonces ellos creen que es imposible que Isaías hiciera predicciones tan exactas sobre Babilonia si no era alguien que había vivido en la época de Babilonia. No es imposible que hablara de Ciro si no era alguien que había vivido en la época de Ciro, porque como no creen en la inspiración ni creen en la profecía, pues automáticamente tiene que ser alguien que ha vivido en esa época. Así es que hablan de un Deutero-Isaías que vivió ahí en torno al final de los 70 años de cautividad, 2 siglos más tarde, que escribió pues, los capítulos 40 al 66. Y finalmente ellos creen que del 56 al 66 pues lo escribió un tercer Isaías que llaman Trito Isaías, que fue un personaje que vivió en el periodo de la restauración a mediados del siglo V a.C. Sabéis, hoy tenemos claras evidencias, clarísimas evidencias de que el libro de Isaías forma una unidad muy cohesionada y muy bien estructurada. Isaías estructura su libro en esta trilogía en el que quiere mostrarnos estas 3 fotografías o radiografías fascinantes del Mesías, de Jesús, a través del rey, a través del siervo y a través del conquistador ungido. Y cada uno de estos 3 retratos de Jesús es interesante, mis hermanos, que tienen las mismas características. Es decir, tú puedes encontrar las mismas características prácticamente cuando Isaías habla del rey como descendiente davídico, o cuando habla del siervo que no abrirá su boca y que será llevado como oveja al matadero, o cuando habla de ese Jesús que viene como un conquistador, dispuesto a arrasar a todos los enemigos. Curiosamente, para Isaías tienen las mismas características, lo que nos muestra que representan a la misma persona. Es decir, representan estas 3 figuras a Jesús el Mesías. En las 3 figuras se nos muestra a un Mesías lleno del Espíritu y de la palabra de Dios. Fijaros, lleno del Espíritu y de la palabra de Dios. Es decir, un personaje que no se sale de la palabra de Dios para nada, que hace la voluntad de Dios escrita en su palabra a rajatabla. En segundo lugar, se nos muestra que la justicia permea la obra de los 3. Esa justicia que Dios quiere instaurar, esa perfección en el cumplimiento de la ley, es lo que muestran los 3. Las 3 figuras, además, se desarrollan sobre una fuerte tipología davídica. Es decir, David sería el tipo primordial que genera tanto al Mesías rey como al Mesías siervo, como al Mesías conquistador ungido. Por eso, cuando Jesús realiza su ministerio, continuamente los que entendían bien estas profecías le llaman Hijo de David, porque todos tenían claro a través de las profecías de Isaías que el Mesías vendría directamente de la descendencia del rey David. Por otro lado, las 3 representaciones mesiánicas actúan en Israel y entre los gentiles. Y esto es fenomenal, porque el pueblo de Dios llegó a creer en un momento dado que el Mesías solo era para ellos. Es igual que nosotros, ¿verdad? No, nosotros somos los salvos. Los demás están en el mundo, están perdidos todos. Así es que nosotros, la salvación es para nosotros. Y aunque a veces decimos, no, hay que predicar, hay que salir, pero caemos en la tesitura del mundo judío, sobre todo de la época de Jesús, que se encerró sobre sí mismo
y finalmente decidió que la salvación solo era para ellos. Los demás eran perros. Los demás eran personas que ni siquiera podías entrar en sus casas porque te contaminabas del pecado. Hasta ese punto cerraron los muros que hicieron como nosotros, ¿verdad? Se encerraron en sus sinagogas, en su templo, con muros de separación y gradaciones de santidad, y pobre de aquel que se atreviera a traspasar esos muros o esas gradaciones de santidad. Sería muerto. ¿Sabéis por qué mataron a Jesús? Lo mataron porque Jesús pasó a gente, por ejemplo, del atrio de las mujeres al atrio de los sacerdotes, o del atrio de los gentiles al atrio de los sacerdotes. Y estoy hablando que lo hizo simbólicamente, porque les dio las atribuciones que solo podían tener los sacerdotes. Por lo tanto, aquello exasperó a los dirigentes judíos hasta el punto de decir, no, este hombre hay que matarlo, porque es que está rompiendo todas nuestras estructuras. Pero fijaros que son estructuras de hombres, porque Isaías lo que intenta mostrarme es que las tres figuras del Mesías van a trabajar para transformar a su pueblo y para transformar al mundo entero, a todos los gentiles. Especialmente la figura del siervo es el vehículo de la revelación divina a los gentiles. Y esto lo representa muy bien Isaías. Isaías te muestra de una manera especial al siervo trabajando entre los gentiles y llevando la salvación a todos los confines de la tierra. Por eso Jesús, nada más comenzar su ministerio, se planta en Galilea, que era tierra de gentiles, se planta en el mar de Galilea y comienza a visitar todos los pueblos que rodeaban al mar de Galilea. Y por eso los discípulos que tienen que demostrar que Jesús también cumplió esta profecía mesiánica dicen, ¿ves? Como estaba predicho, luz vendría a los gentiles. Así es que el Mesías actúa entre los gentiles. Finalmente también, en sexto lugar, el advenimiento del conquistador ungido como redentor de Sión, esto es muy importante, trae a las naciones la misma luz y la misma salvación de la que disfruta Sión. Y esto es muy importante, porque Dios quiere salvar al mundo entero. No quiere salvar solo a un pueblo pequeñito. Es cierto que al final los que acepten a Cristo serán salvos, los que vivan como Él quiere que vivamos serán salvos, pero Dios quiere llevar su gracia, su misericordia y su justicia hasta el último habitante de este mundo. Dependerá de cada habitante del mundo el que acepte o no acepte, pero el conquistador ungido, ¿verdad?, como redentor de Sión, quiere llevar la misma luz que nos ha dado a nosotros, se la quiere llevar a todo el mundo. Y finalmente, en los tres retratos, el Mesías es hombre y verdadero Dios a la vez. Así es que es fascinante porque de una manera increíble, porque no se puede decir otra cosa de los escritos de Isaías, él demuestra que Cristo es Dios y a la vez perfectamente hombre. Por lo tanto, el siervo tiene ancestros humanos y aspecto humano, según Isaías. El siervo, especialmente el siervo, tiene ancestros y aspecto humano. Así es que nace del linaje humano y camina con los seres humanos, con su aspecto y con su cuerpo. Y finalmente es rechazado, vive un sufrimiento terrible, pero a la vez es el brazo del Señor y es el propio Señor presente en la obra salvadora. Por lo tanto, fijaros, aunque vive sufrimientos, es el brazo del Señor. Y esto es fenomenal, porque si nosotros, mis hermanos, vivimos en Cristo, formamos parte de Cristo. Entonces quiere decir que los sufrimientos que Él sufrió, nosotros también los vamos a padecer. Pero a la vez, Dios nos tiene a nosotros como su brazo. Su brazo. Es decir, somos su brazo en este mundo. Somos el brazo que tiene que ayudar, servir, amar a otros. Y esto es lo que Dios quiere que entendamos a través de la obra, especialmente del siervo. Por lo tanto, es el propio Señor el que es el brazo del Señor, el que es el siervo y el que va a realizar la obra salvadora entre su pueblo. El rey.
el siervo y el conquistador ungido forman una única imagen interrelacionada e interdependiente. Esto es muy importante, porque a veces veremos que dentro de la parte del rey aparecen descripciones del siervo y del conquistador ungido. Lo veremos mañana en el culto, veremos cómo en un pequeño capítulo aparecen los tres perfectamente definidos y perfectamente en su obra. Así es que son una única imagen porque es la misma persona, interrelacionados e interdependientes. La obra de los tres está interrelacionada y sin la obra de uno de ellos, todo fracasaría. Por lo tanto, es muy interesante que Isaías intenta de alguna manera mostrarnos cómo el Mesías va a tener muchas facetas de actuación para finalmente lograr llevar a la salvación a muchas personas. Para cohesionar todos estos diversos materiales, Isaías emplea la técnica que podríamos denominar del mosaico. Sabéis que el mosaico o los mosaicos se forman tomando piezas o baldosas que vas tomando de distintos lugares con distintos dibujos y tú vas poniendo en distintos lugares, ¿verdad? Bien, pues Isaías es un artista elaborando este mosaico. Él toma eventos históricos diversos que van surgiendo a lo largo de su ministerio y los va situando, encajándolos, no como el evento histórico está mencionado, sino que él emplea el evento histórico para hacer una tremenda tipología sobre la época del Mesías, del siervo, del conquistador ungido, ¿verdad? Es decir, va acoplando todo lo que le va ocurriendo en su vida, lo que va ocurriendo al pueblo de Israel, lo que le va ocurriendo a Judá, a los reyes, lo va encajando todo de manera que forma unas estructuras impresionantes para finalmente dar un solo mensaje, y es el mensaje de salvación, en el que Dios está dirigiendo esa historia. Y aunque veamos un caos, Dios está detrás ordenando como un artífice albañil, poniendo en su lugar cada evento, Dios dirigiendo la historia. Así es que es interesante que él intenta de esta manera enfocar no solo el presente, sino especialmente mira hacia el exilio babilónico y especialmente al posexilio y sobre todo, y esto es fascinante, Isaías, mira al futuro remoto, al futuro más remoto, al futuro escatológico, cuando Cristo establecerá en la tierra la nueva Jerusalén y un mundo nuevo, completamente transformado, donde los problemas que están teniendo su pueblo, los dirigentes, no existirán más. Y el único que logrará traer esa justicia permanente será justamente Cristo, a través de esas tres fases de salvación que él presenta en esta trilogía. El texto que mejor resume y orienta el libro es Isaías 8 del 16 al 17, donde se dice: ata el testimonio y sella la instrucción entre mis discípulos. Esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, en él confiaré. Así es que fijaros, por un lado, Isaías intenta atar el testimonio y sellar la correcta instrucción de Dios entre sus discípulos, pero él entiende que la enorme apostasía que hay en el pueblo de Dios ha hecho que Dios apartara o escondiera su rostro de la casa de Jacob, que es un nombre que se le da a las 12 tribus, ¿de acuerdo? Así es que la gran apostasía del pueblo de Dios ha hecho que Dios esconda su rostro, pero él espera. El libro de Isaías es una constante espera. Bueno, ahora esto va a tener solución porque Dios va a actuar, pero si vierais cómo va a actuar pronto y cómo actuará en el futuro, así es que va en escalada, ¿verdad? Formando esos mosaicos en los que va mostrando que
Hay que esperar en Dios. No importa la crisis que estemos atravesando, hay que esperar en Dios. Hay que confiar en Él. Por eso este texto resume muy bien cómo ha enfocado su libro Isaías. Isaías quiere afianzar la palabra transformadora de Dios entre sus discípulos. Él quiere afianzar esa palabra mientras esperan expectantes el tiempo próximo cuando el siervo obtendrá una salvación y una justicia que aún deben revelarse. Es decir, no se han revelado, pero se revelarán. Y, sobre todo, la expectativa se centra en el escatón, es decir, en la escatología, en los tiempos finales, cuando después del siervo, en aquel día, una palabra que repite bastante Isaías, en aquel día, cuando gobernará el verdadero rey davídico y el conquistador ungido, dando solución definitiva a todas las problemáticas presentes. Resumiendo, cada figura mesiánica está enfocada a las diversas situaciones que el profeta enfrenta a lo largo de su ministerio. Esto es muy importante. Cada figura se enfoca a diversas situaciones, diversas crisis tremendas que el profeta enfrenta. Para los tiempos preexílicos, fijaros qué interesante, para los tiempos preexílicos, quiere decir antes del exilio babilónico, y mientras gobernasen reyes de la monarquía davídica, Isaías mantuvo ante los reyes y ante su pueblo y ante sus discípulos la visión del rey perfecto futuro. Un rey que tiene sus raíces en el gobierno del rey David, en el linaje de David. Así es que él parte de la historia conocida para presentar al futuro rey, que es Cristo, que viniendo del linaje de David, ¿verdad?, logrará finalmente solucionar esos problemas terribles que tiene el pueblo de convivencia, de esclavitud, de apostasía. Así es que él presenta ese rey futuro. Finalmente, tenemos que cuando él tuvo que enfrentarse a la inminente catástrofe del próximo exilio babilónico, debido al pecado y a la gran apostasía del pueblo de Dios, Isaías se enfocó en la visión de un Salvador del pecado, el siervo. Así es que, fijaros cómo la temática que él vive tiene que ver con el personaje que él va a desarrollar a través de las visiones que Dios le va dando. Y eso está en los capítulos 38 al 55, que sería el segundo gran libro, que es el libro del siervo. Y, en tercer lugar, sabiendo que el pueblo regresaría, fijaros, él ve hasta eso, que el pueblo regresaría de la cautividad babilónica sin una transformación real, y esto lo vemos porque en los 400 años que hubo desde el regreso de Babilonia hasta que Jesús nace en este mundo, ahí no solo hubo un silencio de Dios absoluto, sino que el pueblo se desvió de nuevo a una apostasía, vamos a decir, más difícil de detectar que la anterior, que fue una apostasía hacia el mundo pagano. Ahora ya no, el pueblo no se va a ir hacia el mundo pagano. De eso, digamos que quedaron vacunados en el exilio babilónico. El pueblo ahora va a hacer un ídolo de la propia religión. Y esto es lo que se enfrentó Jesús. Van a adorar por encima de Dios a sus leyes. Van a crear un problema tremendo con toda una serie de normativas humanas que les van a separar de lo que Dios pide, que les van a separar de la palabra de Dios. Así es que esto lo vio Isaías. Y Isaías vio que caerán de nuevo en una combinación de creyente y rebelde que se encontrará Jesús en su ministerio terrenal. Por eso Isaías mira hacia el futuro, hacia el gran Salvador y Conquistador ungido, que con su obra definitiva, al final de los tiempos, lo arreglará todo. Y eso está bien narrado en los capítulos 55 al 66. Veamos la macroestructura de los capítulos 1 al 37, que se divide en 4 bloques
principales. Porque, mis hermanos, hoy solo veremos la gran división de todo el libro y finalmente veremos, perdóname que voy a apagar el móvil, y finalmente mañana por la mañana veremos sobre el Mesías, el siervo, y por la tarde hablaremos del conquistador ungido. Así es que permitidme que os presente esa primera parte, la estructura que gobierna los capítulos 1 al 37. Bien, lo primero que tenemos es del capítulo 1 al 5 un prefacio, es decir, el prefacio es cuál es la situación de Israel y Judá como telón de fondo de todo el problema. Así es que tenemos esta situación, de alguna manera, es el telón de fondo de todo el libro. ¿Cómo está el pueblo de Dios? Y vamos a leer justo ahí al final de este tema unos breves textos que nos van a mostrar cómo estaba el pueblo de Dios. Luego tendremos el tiempo de Acaz. El tiempo de Acaz con la crisis Sirio-Israel, profecías en las que se compara la historia presente con el futuro davídico. En este tiempo de Acaz, veis que el A1 es idéntico al A2. Vamos a ponerlo aquí para que lo veáis, toda la estructura. Perdonad. Ahí tenéis cómo se estructuraría esa primera parte. El tiempo de Acaz, que es la crisis de Sirio-Israel, que intentó atacar a Judá, y ahí tenemos profecías en las que se compara la historia presente con el futuro davídico. Luego tenemos los acontecimientos confirmadores, que son visiones que confirman lo que Dios ha prometido en los capítulos anteriores. Y finalmente el tiempo de Ezequías, en el que veremos cómo hay una crisis egipcia, porque Ezequías hizo pactos con Egipto en vez de confiar en Dios, y ahí tendremos profecías en las que se compara la historia presente con el futuro davídico. Por lo tanto, vemos que... y finalmente tenemos también el B2, que son de nuevo acontecimientos confirmadores. El poder del Señor hace lo que quiere con los imperios mundiales. Así es que Isaías funciona de una manera muy interesante. Él crea paralelismos, ¿verdad?, en el que la situación histórica va a ser resuelta por Dios y los acontecimientos de la historia, que él ha predicho ya, van a confirmar que Dios hace lo que promete. Por lo tanto, en el futuro también se cumplirá lo que Dios ha dicho. Así es que Isaías demuestra con eso que es un verdadero profeta, porque lo que predice se cumple en su tiempo y a la vez anuncia lo que va a ocurrir en el futuro, ¿verdad?, como grandes acontecimientos que también se cumplirán porque todo lo que he dicho hasta ahora se van a cumplir. Dentro de esta macroestructura, mis hermanos, dentro de esta macroestructura, que coge del capítulo 1 hasta el capítulo 37, hay una infinidad increíble de microestructuras que van estructurando todo el libro de Isaías. Es un libro realmente grandioso en el que se ve la sabiduría divina inspirando al profeta hasta límites insospechados. Tan increíble es la inspiración del libro de Isaías que algún autor, y os voy a dar una cita de este autor, este autor que se llama Alec Moyer, él describe así el proceso de inspiración. Y yo me adscribo a este proceso de inspiración porque si no, no se entiende cómo se puede montar un libro con las estructuras infinitas que tiene el libro de Isaías. Él dice, el agente humano elegido no solo recibió de Dios la esencia y dirección del mensaje que debía transmitir, sino que también estaba tan presionado, entre comillas, vamos a decir, tan supervisado por Dios, que las palabras humanas que expresa en su mensaje, Isaías,
Y él pone entre paréntesis unas palabras que para aquel hombre con su personalidad y en aquel momento resultaban naturales, es decir, él no se sentía forzado a nada, él, inspirado por Dios, escribía y estructuraba como él creía que tenía que hacerlo, pero Modiar da en el clavo cuando dice esto que él creía que era suyo, que él estaba poniendo sobre el papel, al final eran las palabras exactas que Dios quería transmitir, tanto a él como a su pueblo. Y así funciona la inspiración. Dios se fusiona de una manera incomprensible para nosotros con nuestra mente y no nos esclaviza, pero dirige nuestra mente. Se fusiona de tal manera con todo lo que somos, que finalmente el profeta es capaz de escribir con sus palabras, pero a la vez son las palabras que Dios quiere que el profeta emplee. Así es que esta es, para mí, una de las mejores definiciones de inspiración, al menos para este tipo de profetas que yo he encontrado. Elena de White tiene otras muy parecidas, pero esta me ha gustado mucho porque aparte es un hombre que ha hecho un estudio fascinante sobre el libro de Isaías y sus estructuras. Me gustaría que pudiéramos terminar en esta noche con una pequeña lectura de una visión que tiene Isaías ahí justo al principio del libro, cuando él habla de cómo está el pueblo de Dios en su época y en la época que él le tocó realizar su ministerio. Y en el capítulo 3 del versículo de Isaías, ahí se nos hace una radiografía del pueblo y de todo su contexto. El pueblo de Dios y su contexto. Es decir, sería como nosotros hoy, la sociedad que nos rodea, los políticos, el ambiente mundial. Es decir, él hace una especie de radiografía de ese ambiente y cómo está el pueblo. Y fijaros cómo a través de ese ambiente él va a poner todavía notas de esperanza. Y vais a ver cómo ese ambiente es exactamente una radiografía de nuestro tiempo. Así es que si abrís vuestras Biblias por el capítulo 3 de Isaías, dice ahí en el capítulo 3, versículo 1, el Señor de los ejércitos celestiales, les quitará a Jerusalén y a Judá todo aquello en lo que confían. Mirad qué comienzo. Dios, que ve que ya no tiene solución con ese pueblo, que no le está escuchando, que no hay forma de llegar a ellos para transformarles en su manera de ser, pues Dios dice, bueno, pues como ellos confían en lo que tienen, les voy a quitar todo lo que tienen. Les voy a dejar sin nada debajo. Entonces, a ver en quién confían, porque solo así a lo mejor se vuelven a mí. Así es que él dice, hasta el último pedazo de pan, hasta la última gota de agua, con lo cual Isaías está hablando de una crisis económica tremenda, está hablando de hambre, está hablando de necesidades materiales. Así se va a quedar el pueblo de Dios. Y así ocurrió con los asirios y con las invasiones babilónicas. Y todos sus héroes y soldados, es decir, todo eso que ellos adoran en esta sociedad, todos esos dioses, entre comillas, que ellos tienen, esos héroes, ¿verdad? Hoy diríamos esas figuras televisivas, esas personas que nos llaman tanto la atención, esos políticos a los que seguimos, aún siendo del pueblo de Dios. Dice, todos estos, todos aquellos en los que confían, ¿verdad? Todos sus héroes, todos sus soldados, jueces, profetas, adivinos, ancianos, con mucha sabiduría, ¿verdad? Así es que todo eso se lo voy a quitar. ¿Por qué? Porque aquí se está previendo un colapso social, se está previendo una crisis social. Fijaros que se están mezclando los adivinos con los ancianos, es decir, los sabios con los adivinos que te están engañando. Es como hoy, que en la televisión tenemos a la vez a los
sabios que hablan en nuestro mundo, ¿verdad? Científicos, periodistas, gente pues muy buena en lo que hace, pero a la vez te meten también a la adivina, o al adivino, a las tantas de la noche, que te va mostrando cuál va a ser tu futuro. Así es que todo mezclado, todo mezclado. Bien, pues ahí se habla, por lo tanto, de un colapso social, se habla de una sociedad supersticiosa que prefiere creer a los adivinos que a la palabra de Dios. Luego sigue diciendo en el versículo 3, oficiales militares y altos funcionarios, consejeros y hábiles hechiceros y astrólogos, ¿veis? Todo mezclado, es decir, el espiritismo estaba infiltrado y se estaba infiltrando en la sociedad y dentro del pueblo de Dios en aquella época de Isaías. Y él dice en el versículo 4, el Señor dice, haré que sus líderes sean muchachos. Haré que sus líderes sean muchachos. ¿Qué quiere esto decir? Dice, y que niños pequeños sean sus gobernantes. ¿Qué está diciendo Dios aquí? Está diciendo que finalmente la política caería en un descrédito, porque finalmente vendrían líderes sin experiencia, porque los niños para el mundo judío son los que no tienen experiencia. Por eso esperaban hasta los 12 años para permitirles entrar en cualquier culto religioso. Entonces los niños no tienen experiencia, estos van a ser los que te dirijan. Gente sin experiencia, gente loca, gente que preferirá hacer lo que le da la gana a pensar en el bien del pueblo, a pensar sabiamente. Líderes sin experiencia, gente caprichosa, como son los niños, caprichosos. Lo estamos viendo hoy en la política, no solo en la nacional, lo estamos viendo en la mundial. Solo tenéis que mirar esta semana lo que ha pasado en Estados Unidos. Un líder caprichoso que es capaz de levantar a su pueblo, a una nación. Casi monta ahí una guerra civil porque me van a sacar del gobierno. Un señor caprichoso. Y ahí está, ¿verdad? Dice el versículo 5, se oprimirán unos a otros. La ley de la selva. Lo que impera en nuestra sociedad, la ley de la selva. Unos pisotean a otros. Hombre contra hombre. División, individualismo. Y vecino contra vecino. Los jóvenes insultarán a sus mayores. Rebelión adolescente. ¿Qué estamos viviendo hoy, mis hermanos? Y gente vulgar mirará con desdén a gente honorable. Es decir, hay una inversión social. Antes era la gente sabia y honorable la que gobernaba. No, ahora van a gobernar, ¿quiénes? Jóvenes, que finalmente van a insultar a sus mayores y mirarán con desdén a la gente honorable. Por lo tanto, hay una inversión social y una inversión política. En el versículo 6 dice, en esos días un hombre le dirá a su hermano. Mirad qué detalle, porque aquí Isaías va a hacer una caricatura en la que se está burlando de lo que está viviendo su pueblo. Dice, en esos días un hombre le dirá a su hermano, como tú tienes abrigo, sé nuestro líder, hazte cargo de este montón de ruinas. Pero él responderá, no, no puedo ayudaros, no tengo comida ni ropa que me sobre. No me pongáis al mando. ¿Qué está queriendo decir Isaías con esto? Pues es muy sencillo. En esos días un hombre le dirá a su hermano que gobierne. Fijaros que aquí se está hablando de nepotismo y corrupción dentro de los gobiernos. Se está hablando de que no se está buscando una persona por sus características, por su liderazgo, por su sabiduría. No, se está buscando porque es mi familia, mi amigo. Y a este lo pongo ahí, lo subo allí, ¿verdad? Y como tiene abrigo, ¿qué quiere decir que tiene abrigo? Bueno, pues es un liderazgo basado en la imagen. No es un liderazgo basado en los valores. Un liderazgo basado en, ¡uy, qué bien vistes! ¿Qué de dinero tienes? ¿Qué bien hablas? ¿Qué guapo eres? A ti te voto. Esto es lo que está diciendo Isaías que iba a pasar. Que estaba pasando y que está pasando hoy, mis hermanos. Es una radiografía de nuestro tiempo. Y le dicen, hazte cargo de este montón de ruinas. Ruina social, ruina política, ruina económica. Le dicen, oye, a ver si solucionas algo. Tú que eres guapo y tú que
sabes hablar bien, a ver si solucionas algo de este problema. ¿Qué dice este respondiendo? Pero él responderá. Fijaros que se está presentando un poder político altamente herido. Él responderá, no, no puedo ayudaros. Así es que se me está diciendo que es un poder político sin soluciones a los problemas reales de nuestra sociedad. No puedo ayudaros. Y mirad lo que dice, no tengo comida ni ropa que me sobre. No me pongáis al mando. ¿Sabéis? En la Biblia la comida no es solo la comida literal que yo me llevo a la boca. No, Isaías no está hablando de esto. La comida es como yo aprendo. Yo aprendo, ¿verdad? Yo me como la palabra de Dios, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. Así es que, ¿qué está diciendo este cuando no, dice, no tengo comida? Está diciendo, oye, yo no sé, no tengo conocimiento, no sé cómo afrontar este desastre absoluto. Y además dice, ni ropa que me sobre. No me pongan al mando. ¿Sabéis? La ropa en la Biblia representa el carácter, representa las obras, lo que uno hace, lo que uno es. Ese hombre está diciendo, no solo no tengo conocimiento, sino no tengo liderazgo, ni carácter, ni sé qué puedo hacer con este desastre absoluto en el que está o en el que se ha convertido nuestra sociedad. Por eso dice el versículo 8, después de esta caricatura de Isaías, Jerusalén tropezará y Judá caerá. Es decir, el pueblo de Dios tropezará y Judá, que es el remanente dentro del pueblo de Dios, también caerá. ¿Por qué? Porque hablan contra el Señor y se niegan a obedecerlo. Así es que esta es la raíz del problema de esa sociedad, de ese pueblo de Dios. Hablan contra el Señor, actúan contra el Señor y finalmente se niegan a obedecerlo. Lo provocan descaradamente. El aspecto mismo de su rostro los delata, dice el versículo 9. Exhiben su pecado como la gente de Sodoma y ni siquiera tratan de esconderlo. Están condenados. Veremos que el grave problema del pueblo de Dios de aquella época no es que no conocieran la palabra de Dios, no es que no supieran cuál era la verdad, no es que no supieran de Dios, lo sabían. El problema es que no permitían que esa palabra los transformara. No permitían que esa palabra finalmente los hiciera el auténtico remanente, el ejemplo de santidad del mundo entero. No lo permitieron. Y eso finalmente los convirtió en Sodoma, como dice aquí, ¿verdad? Exhiben su pecado como la gente de Sodoma y ni siquiera tratan de esconderlo. Es decir, el cristianismo, vamos a llamarlo así, de aquella época se convirtió en un nombre, pero no en una vivencia. Así es que yo actuaba tranquilamente, porque al fin y al cabo llevaba el nombre, vamos a decir, de adventista, pero no lo vivo. Y no se ve en mis actos, y no se ve en mi vida. Así es que finalmente Dios dice, bueno, tendréis el nombre de Judá o de Israel, pero realmente sois como Sodoma. Y además sois tan descarados, habéis perdido tanto la sensibilidad del pecado que ni siquiera tratáis de esconder lo malo que estáis haciendo. Por eso, dice Dios, ellos, esa forma de ser, ha traído destrucción sobre ellos mismos. ¿Sabéis? Aquí vemos cómo el pecado actúa como un boomerang, un boomerang, y los desastres que finalmente estamos viviendo son los que hemos cosechado por nuestra forma de actuar. Y dice el versículo 10, díganles a los justos que a ellos les irá bien. Disfrutarán de la rica recompensa que se han ganado. Este es un pequeño rayo de esperanza en medio de tanto desastre. Dios dice, todavía tengo gente justa. Y mis hermanos, dentro de nuestra iglesia hay gente justa. Ojalá tú seas uno de esos justos. Fijaros que Dios dice, decidles a los justos que a ellos les irá bien. ¿Qué quiere decir? Les irá bien no quiere decir os va bien.
os irá bien, no os va bien. Y esto es importante, porque Isaías lo que está queriendo mostrarnos es que nos irá bien, especialmente en nuestro tiempo, cuando aparezca el conquistador ungido, cuando aparezca Cristo, ¿verdad? Cuando nos llene de su Santo Espíritu, cuando finalmente caiga esa lluvia tardía, todavía ahí tendremos problemas tremendas de persecución, pero finalmente nos irá bien. ¿Por qué? Porque nuestra recompensa está garantizada, está en el cielo, está segura, nos irá bien en todo. Y disfrutarán, fijaros, ¿veis? Disfrutarán en el futuro de la rica recompensa que se han ganado. En cambio, los malvados están condenados porque recibirán exactamente lo que se merecen. Y fijaros que dice, líderes inmaduros oprimen a mi pueblo. Así es que aquí está hablando de la monarquía corrupta, inmadura, que estaba gobernando en aquellos últimos reyes de Judá. Mujeres lo gobiernan. Está hablando de los harenes reales, ¿verdad? Donde el rey se dejaba manipular y ningunear por sus mujeres más que por lo que él tenía que hacer. Por eso dice, oh pueblo mío, tus líderes te engañan, te llevan por el camino equivocado. Así es que una corrupción alta en todos los niveles, tanto en los niveles políticos como en los niveles religiosos, en los liderazgos, te llevan por el camino equivocado. ¿Qué ocurre en medio de todo eso? El Señor ocupa su lugar en el tribunal. Ahí viene, El Señor ocupa su lugar en el tribunal. Mis hermanos, desde 1844 el Señor ha ocupado su lugar en el tribunal. ¿Por qué? Pues porque está viendo este desastre no solo en nosotros, sino en todo el mundo cristiano. Porque tenemos que tener en cuenta que para Isaías Dios quiere salvar a todo el mundo. Incluso Isaías nos deja entrever que nosotros seríamos el remanente de Judá y las 10 tribus serían nuestros hermanastros del mundo protestante, ¿verdad? Y el enemigo total serían los reyes del norte, que sería pues Asiria, Babilonia, el papado, finalmente, que es el que va a intentar atrapar a todos. Pero aquí está diciendo el Señor ocupa su lugar en el tribunal y presenta su caso contra su pueblo. El Señor se presenta para pronunciar juicio. Es un juicio universal contra los pueblos y contra los pueblos en el día del Señor, sobre los ancianos y los gobernantes. Aquí está el brazo legislativo y el brazo ejecutivo de su pueblo. Y dice, ustedes, vosotros, habéis destruido a Israel, mi viñedo. Así es que qué responsabilidad para los gobernantes, qué responsabilidad para nosotros, para los pastores, para todos aquellos que llevamos un liderazgo en la iglesia. Qué responsabilidad que el Señor no nos pueda decir un día, mis hermanos, vosotros habéis destruido a mi pueblo, mi viñedo. ¿Por qué? Porque vuestras casas están llenas de cosas robadas a los pobres. ¿Cómo os atrevéis a aplastar a mi pueblo, a restregar la cara de los pobres contra el polvo y además reclamar el Señor de los ejércitos celestiales? Mis hermanos, todo termina, este capítulo fascinante, termina finalmente con una visión tremenda de esa ciudad de Sion, de esa ciudad de Jerusalén, como una mujer vestida, llena de joyas, abalorios, de todo absolutamente, y cómo va insinuándose. Así es que se describe esa insinuación que hoy vivimos a nivel de sexualidad, ¿verdad? Tanto fuera como dentro de la iglesia, también se está describiendo aquí. Y finalmente Dios dice, ¿sabes? De todo eso que tú buscas aquí a un novio, a un amante, a quien sea, ¿verdad? Bueno, pues no quedará nada. Y veréis cómo, y tengo que terminar ya, cómo Dios dice finalmente que le quitarán todos los adornos, su pelo ondulante será rapado, usará una soga como faja, usará tela áspera en lugar de vestidos costosos y la vergüenza reemplazará su belleza. Y los hombres de la ciudad, esos hombres que ella anhelaba, que ella
quería tener relaciones con ellos, morirán a espada, y sus guerreros morirán en batalla, y en las puertas de Sión llorarán y se lamentarán. Y fijaros qué imagen final. Y la ciudad será como una mujer violada, acurrucada en el suelo. ¿Todo por qué? Por lo que dice aquí, en el versículo 8. Jerusalén tropezará y Judá caerá, porque hablan contra el Señor y se niegan a obedecerlo. Mis hermanos, ojalá nos quedemos con la idea de que en medio de este tiempo complicadísimo, difícil, que estamos viviendo, nosotros podamos unirnos al Señor, no tropezar, sino buscar crecer en Él cada día, no hablar contra Dios, porque sabéis, yo puedo hablar contra Dios de muchas maneras. Yo puedo hablar contra Dios criticando a mi hermano. Puedo decir que soy adventista y comportarme de tal manera en mi trabajo que las personas digan, pero estaré blasfemando. Eso es una blasfemia, mis hermanos. Decir que soy cristiano y comportarme como uno que no lo es una blasfemia. Eso es hablar contra Dios. Así es que puedo crear problemas en mi iglesia, puedo, en fin, hacer 1000 cosas, ¿verdad? Puedo golpear a mi esposa. Todo eso es hablar contra Dios, porque finalmente estoy negando lo que Dios es en mi vida. Y finalmente, si me niego a obedecerlo, si me niego a escuchar su mensaje, a ser transformado por el Espíritu Santo cuando Él me dice, por favor, cambia, deja esto, deja ese pecado, no sigas por ahí, pues entonces, mis hermanos, yo me estaré negando a obedecerlo. ¿Sabéis? Isaías apareció en un momento de la historia, cuando se demuestra a lo largo del libro que el último mensaje de amonestación se estaba dando. Y después de ese mensaje ya no habría nada. Quien no obedeciese a ese último mensaje, quien no obedeciese a esas circunstancias terribles que se estaban produciendo, finalmente caería en una apostasía total, en una rebeldía total contra Dios y sería borrado del pueblo de Dios. Ojalá, mis hermanos, seamos parte de los justos, que aunque pasemos por problemas, sufrimientos, muerte, ahora nos irá bien. Nos irá bien en todo y muy pronto disfrutaremos de la rica recompensa que, gracias a nuestra adhesión a Jesús, a nuestra fidelidad a sus mandamientos y a buscarle a Él cada día para que Él transforme nuestra vida, podremos disfrutar de esa nueva Jerusalén y de la vida eterna, que es la nueva Sión, que es el gran tema del profeta Isaías, que Dios ha preparado para todos aquellos que le son fieles. Que el Señor os bendiga, que tengáis una feliz noche de descanso y si Dios quiere mañana nos vemos con el segundo tema sobre el siervo en Isaías.